A las entidades vinculadas al campo. Nahuel Amore tiene toda la información y el análisis correspondiente como siempre. Bienvenido, Nahuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, saludos a todos. Estamos hablando en realidad de una problemática que vincula a los productores del campo, por supuesto que aquellos que están más vinculados a la pequeña y mediana producción de los cultivos más importantes, como son la soja, el trigo, el maíz y demás, son siempre los más afectados por sus estructuras. Es una problemática que se fue agravando a través de una serie de factores donde prácticamente están trabajando con rentabilidad nula, aunque muchos incluso hayan apostado por este tipo de políticas económicas. Sí. Por el contrario, les está jugando una mala pasada, están teniendo precios internacionales bajos en relación a los precios históricos, están teniendo un tipo de cambio totalmente lo que ellos llaman atrasado, claro, o que no les termina conviniendo. Este dólar bajo más exactamente, más un tercer factor que ellos advierten que tiene que ver con el peso de los impuestos a la hora de trabajar, que le quitan esta renta agrícola. De hecho, las entidades del campo aquí en la provincia de Entre Ríos, a través de la mesa de enlace, que son 4 entidades, emitieron hoy un comunicado advirtiendo por la preocupación por los márgenes negativos en los cuales están trabajando. Es una problemática, insisto, que siempre ataca al más pequeño y mediano, seguro, pero que da cuenta de esta realidad, de este combo donde en definitiva hay un dólar que no le conviene, precios internacionales que no le convienen, y si bien han mejorado las cosechas en términos de volumen, en cantidad de producción comparado con años anteriores, eso no significa que van a contrarrestar esta ecuación económica. Esta rentabilidad cero a la que hacías mención al inicio de tu intervención, ¿desde cuándo lo vienen, en principio, manifestando estas entidades? Se agravó sobre todo, por supuesto que este año de a poquito empezaron a notarlo, pero ya en los últimos meses y teniendo en cuenta las nuevas cosechas que están teniendo, dan cuenta de una proyección donde el tipo de cambio también se va atrasando cada vez más en relación a los costos de producción que ellos tienen. Advierten justamente por esto. Te menciono nada más 3 ejemplos que ellos dicen. La soja de primera estiman ya un quebranto proyectado para lo que viene de 4,9 quintales por hectárea. La soja de segundo van a estimar una pérdida de 2,3 quintales por hectárea, y del trigo estiman incluso mayor la pérdida, es decir, esta relación entre los costos de producción más el dinero que ganan y todo lo que tiene que pagar de impuestos y demás, van a tener del trigo 8,2 quintales por hectárea de pérdida. Estos son los números que desde la Bolsa de Cereales de Entre Ríos incluso estuvieron informando y que las entidades lo toman, a partir del cual reclaman, sobre todo al Estado, que bueno, ante esta situación bajen los impuestos. Veamos una imagen que también incluyen dentro de este informe. Es un informe que adjuntan DEFADA, es una de las entidades a nivel nacional que advierte por el peso que tienen los distintos estados, tanto nacional, provinciales como municipales, sobre la renta agrícola. Estas son los distintos tipos de producción, dependiendo del tipo de producción es cuánto se queda el Estado respecto de la renta agrícola de cada una de estas producciones. La soja, por supuesto, porque tiene un mayor componente de retenciones, se queda el Estado con el 68,5% y así baja, por ejemplo, el girasol, que tiene un poco menos, del 59,1%. Pero a grandes rasgos estamos hablando de que más del 60% de la renta que genera el campo se la queda el Estado, fundamentalmente a nivel nacional con las retenciones y otro tipo de tributos, y también las provincias con los ingresos brutos y los municipios con las distintas tasas. Y cuando uno pone el foco en relación a las provincias, y esto es lo que toman como ejemplo la mesa de enlace, las entidades acá que lo nuclean, advierten que es en Entre Ríos donde incluso la relación respecto de otras provincias es mayor. ¿Y por qué? ¿Por qué este 65% en la provincia de Entre Ríos? Esto tiene que ver más bien con los esquemas provinciales y municipales que terminan incidiendo aún más sobre los pequeños y medianos productores, pero también sobre el resto de los productores de la cadena, donde, por ejemplo, 65% se queda el Estado en sus 3 jurisdicciones en Entre Ríos, 60,5% es lo que sucede en Santa Fe, 64,1% en Córdoba, San Luis, por ejemplo, 59,1%, La Pampa 62,3%, en Buenos Aires 61,4%. Esto es un informe a nivel nacional. ¿Hay alguna que otra variación, dependiendo si analizamos una provincia o la otra? Ahora, lo cierto es que es muy significativo el porcentaje en general que retiene en este caso el Estado. Exactamente. Pongámoslo en contexto. En los últimos años también prácticamente el Estado se queda con cerca del 60% de lo que es la renta agrícola. En algunos momentos les terminaba conviniendo porque el ingreso, sobre todo entre lo que se exporta y lo que generan de dólares, el tipo de cambio, esa ecuación que ellos realizan en relación a los costos de producción les terminaba conviniendo. Hoy en día, insisto, con un atraso cambiario, con precios internacionales a la baja porque hay mayor volumen no solo en la Argentina, sino también en Brasil y en los Estados Unidos, hace que el precio baje, pero el impuesto siguen siendo lo mismo. Es por esto que
Una vez más, este sector, ¿qué es lo que pide? Pide la baja de impuestos. Fundamentalmente a nivel nacional, que es la promesa de Javier Milei, que es la baja de retenciones. La pregunta es, bueno, ¿qué va a pasear hacia 2025? Claro. En otro contexto, y vamos a decirlo, en otro contexto del campo ha salido a manifestarse en relación a esta problemática. Por el momento son declaraciones que van de a poco tomando temperatura, entendiendo de que la problemática, si no se soluciona en el corto plazo, va a empezar a afectar sobre todo a las próximas campañas. La pregunta es de qué manera también las entidades de su peso gremial empiezan también a interpelar a los distintos gobiernos, teniendo en cuenta que la solución que ellos siempre proponen es bajar los impuestos. Bien, vamos a seguir de cerca este tema, obviamente porque será central de cara al próximo 2025. ¿Algo más? Es clave no solo por lo que tiene que ver con la rentabilidad propia del campo, que históricamente baja o sube dependiendo de estos factores que analizamos. Tiene que ver con la generación de divisas, que el país sigue siendo vulnerable en términos de la restricción externa, es decir, la necesidad de dólares para sostener incluso un país que proyecta para el año que viene un crecimiento. A mayor crecimiento ya se sabe que es mayor demanda de importaciones, por ejemplo. Mayor demanda de importaciones es mayor necesidad de divisas. ¿Quién la genera? Generalmente suele ser el campo en cuanto a volumen. Ante esta situación, la incógnita. Son las incógnitas, sí. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con los impuestos, las retenciones? Bueno, es parte de las perspectivas para 2025. Gracias, Nahuel. Por favor, hasta luego. Seguimos.